buenos días. Dios les bendiga a la amable audiencia que siempre está en sintonía a través de estos medios de comunicación. Bendecimos tu vida, a los pastores, amigos, hermanos, líderes, tu amigo que también necesita urgentemente de nuestro amado Salvador Jesucristo. Dios te siga bendiciendo, Dios te llama para que te postres delante de Él. Le damos la gloria a Dios por este lugar. Bendecimos la vida de nuestro hermano John, su amada esposa Nora, sus hijos y todos aquellos que en generaciones tras generaciones Dios también los está llamando. Vamos a orar para poner esta palabra en manos del Señor. Padre, gracias. ¿Cómo no decirte gracias si te mereces la gloria, la honra, Señor? Agradecidos contigo, Señor, por tu amor, tu misericordia, por permitirnos, Padre mío, que cada día, Padre, busquemos tu rostro, te sirvamos, Dios mío. Bendice esta casa, bendice este lugar, Señor. Que seas tú, Dios mío, aumentando la gracia y el favor en cada hermano que llega a este lugar a llevar esta palabra que corre por la faz de la tierra, Señor. Gracias por este momento que nos regalas, Padre mío. Estamos aquí sirviéndote, Padre, y es una bendición hacerlo, ya que quizás muchos por enfermedades no lo pueden hacer, por dificultades o por cualquier circunstancia, Señor. Heme aquí, Señor, buscando, Dios mío, el poder servirte con amor, con agradecimiento, Padre, porque tú buscas corazones contritos, humillados, que puedan hacer la obra, Señor, para agradar tu corazón. Reprendemos toda fuerza maligna que se quiera oponer contra este lugar, contra esta emisora. No tiene poder ni autoridad, porque aquí hay ángeles guerreros guardando nuestras vidas, guardando el lugar, el entorno, Dios mío, alrededor, y que la bendición tuya, Padre, sea guardada por esos ángeles guerreros, Dios de la gloria, para nuestras vidas y por cada vida necesitada que en este momento, Dios, abre su corazón para escuchar tu voz. Agradecido estamos y te damos gloria y te damos honra. El pan de vida, el pan de esperanza, Cristo Jesús, a través de los medios de comunicación. Bueno, las Sagradas Escrituras directamente, vámonos a Proverbios 25-28 con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice esta hermosa palabra, Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Gloria al Señor. Aquel hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vemos que el tema a tratar en este día, una actitud compulsiva. La palabra nos habla de la importancia de que una vida tenga autocontrol. Una persona que puede cometer faltas en la vida si no controla sus impulsos. Vemos que esto puede traerle problemas a su vida porque actúa impulsivamente. Una persona que repite sin control sus acciones, sus pensamientos y aún sus emociones que no le agradan al Señor. Incluso cuando estas pueden ser perjudiciales, la persona no mide el momento donde una actitud compulsiva le puede traer problemas para su vida, para su casa, para su familia. Entonces, ellas tienen necesidad de mejorar, de ser mejores personas, y tenemos la solución. Cristo Jesús, cuando entra al corazón de una vida necesitada, ya que no podemos ir por la vida
con esa falta de control, repitiendo lo mismo, teniendo esa ansiedad, esa molestia, y estamos cometiendo actos muy desagradables delante de la humanidad. Esto nos trae muchas consecuencias negativas porque estas acciones traerán problemas en nuestra vida personal, en la vida laboral y aún la social. Por eso tenemos que mirarnos nosotros cómo estamos actuando en esta tierra, cómo estamos delante del Señor. Vemos personas a veces que tienen actos impulsivos, se descontrolan, puede ser, utilizan el dinero a comprar cosas que no necesitan, gastan el dinero en cosas que no sacian, que no es el pan, y estos son actitudes impulsivas en la persona. El comer en exceso también son actos impulsivos, porque tenemos que tener un control también con nuestra salud para no enfermarnos. Entonces estamos viendo personas que juegan en juegos de azar, tienen estos malos hábitos que no le traen bendición, pueden estar constantemente metidos en las redes sociales de una manera desenfocada, que no es sano. Todo tiene un control, un orden, y tenemos que escuchar siempre la voz de Dios, porque Dios nos ha dado esa templanza, ese dominio propio, y no podemos andar con el deseo de la carne, la avaricia, ya que el pecado trae muerte. Necesario que nosotros en Dios podamos vivir una vida en paz, en reposo, sin el afán ni la ansiedad, porque muchos hoy en día escuchamos que está estresado, que el estrés, que esto, que lo otro. ¿Por qué? Por estos actos impulsivos, actitudes que no agradan al Señor. Vamos a recordar allí en Gálatas 5, 22, 23, donde habla de los frutos del Espíritu Santo y resalta ese amor primero con todo, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque son los frutos del Espíritu Santo, y allí, si tú y yo ponemos por obra cada uno de estos frutos, vamos a tener un comportamiento excelente delante de Dios, de los hombres y de todos los procesos que Dios permita en nuestras vidas para ser mejores personas. Encontrábamos allí la templanza, ese dominio propio, que es la clave para tu vida, para mi vida, para no caer en cosas que después te puedes hasta arrepentir por tus actitudes desagradables. Una persona violenta, una persona que no esté actuando correctamente, que se meta en problemas, en pleitos, esto no es de bendición, porque hacemos daño aún a los seres queridos, y tenemos que ser el cuerpo de Cristo lavado con la sangre, pero con buen testimonio, y poder sacar lo valioso que Dios quiere de ti y de mí. Seguimos leyendo palabra en Romanos 7:15, donde el apóstol Pablo, a través de esta escritura, en el 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así somos nosotros como seres humanos. A veces se dan casos que no me vas a mandar tú a mí, que yo soy el que mando, que tú no me vas a poner camisa de fuerza, que esto, que lo otro, y tomamos actitudes muy compulsivas, o lo contrario,
Cualquier vida que se le dé una orden puede también contestar mal, porque Pablo lo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Lo que nosotros aborrecemos, que sabemos que es malo, a veces lo hacemos y después, ay, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué? Si mi pensamiento no estaba eso, pero lo hice. Porque son actitudes compulsivas que solamente el Espíritu Santo de Dios puede gobernar el espíritu humano para que nosotros como pueblo de Dios, como sus hijos, podamos dar ese fruto bueno, agradable delante del Señor. Y aquí Pablo describe esa lucha interna que muchas veces acontece en nuestras vidas con esos impulsos que nos llevan al pecado, porque la palabra nos enseña que hemos sepultado al viejo hombre que estaba viciado en delitos, en pecado, pero a veces nosotros despertamos el mostrico que supuestamente ya estaba enterrado, estaba sepultado y lo ponemos a funcionar otra vez. Y eso no es agradable delante de los ojos de Dios, porque tenemos que morir al pecado, morir a las obras de la carne, a que nosotros como escogidos por Dios, hijos de Dios, porque si tú te consideras hijo de Dios, tienes que hacer su voluntad. Si todavía estamos embolatados por alguna cosa, pedirle perdón a Dios, que nos ayude, Señor, ayúdame, no me ha sido fácil, Padre, ayúdame a superar esta situación que tengo en mi mente, que me viene todo lo malo en mis manos, que cojo las cosas, las tiro, o en estos pies que pateo, hago, reviento, lo que tengamos, porque solamente tú y Dios saben que tenemos guardadito allí todavía, que es molesto delante de Dios, pero nosotros como seres humanos tenemos esas áreas que todavía están dando vuelta en nuestras vidas, porque todavía no podemos decir yo soy el super espiritual, que es que ya yo me estoy elevando, que las alitas ya las tengo más largas para volar, y la aureola ya no puedo con la aureola y me tengo que ir para el cielo. Eso lo determina el Señor. Si estamos en esta tierra todavía, no estamos preparados. Cada día Dios nos examina, Dios nos prepara, Dios tiene que quitarnos todo lo malo que traigamos. Eso no quiere decir que todos los días vamos a estar haciendo lo malo, porque eso se da en cualquier momento. Sale el mostrico viejo a hacer lo malo. Y Dios no quiere que estemos en esa condición, sino que cada día superemos, cada día demos frutos. En 1 Corintios 6:12 vamos a leer donde dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Fíjate tú cómo aquí este versículo habla clarito. Todas las cosas me son lícitas. Tú puedes hacer lo que quieras o no puedes hacer lo que no quieras. Todo está en ti y en mí. El hombre tiene libertad de hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero dice la palabra: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Y cuáles son esas ninguna? Las malas. No dejarnos dominar por lo malo, sino por lo bueno, por lo que le agrada al Señor. Y a veces somos esclavos del pecado porque no queremos soltar. Muchas personas dicen: ay, pero es que yo al ratico le pido perdón a Dios, pero yo voy a hacer esto y nadie me está viendo y Dios perdona. Claro que te va a perdonar, pero las facturas vienen recargadas. Los procesos no, te van a alcanzar y más fuerte, porque Dios al hijo que ama lo disciplina. ¿Por qué lo disciplina? Porque lo ama, porque le tiene amor, porque no quiere que te extravíes en el camino. No podemos estar jugando al cristiano, que yo soy cristiano, que Cristo me lavó con su sangre. No, Señor, con eso no se puede jugar. El diablo anda como el león viendo que tú le des la oportunidad.
como cuando el gato está cazando al ratón, y si el ratón no es ágil, no se avispa, hasta ahí llegó. Dios nos guarda, nos cuida, pero la libertad, el libre albedrío está de parte tuya. ¿Qué decisión tomas en tu vida? Si agradas el corazón de Dios o le das rienda suelta al pecado, a la carne, a las debilidades, a esos actos, esas actitudes compulsivas que no te van a llevar a ninguna parte. Porque si tú estás en casa y vas a llamarle la atención a tus hijos por alguna circunstancia que no estuvo bien, tienes que hacerlo con sabiduría, en amor, en respeto hacia ellos. ¿Por qué? Porque el buen consejo ellos los van a recibir. Pero si tú empiezas a tirar, a maltratar, a ofender, que no sirves para nada, que eres un bueno para nada, olvídate que esos muchachos te van a escuchar el consejo. Se van a llenar de resentimiento. De pronto ni te levanten la mano, pero el corazón tú lo estás dañando, estás matando a tus hijos en vida, porque las actitudes agresivas, compulsivas, no son de bendición. Y están viendo a un padre, a una madre, que prácticamente es un enemigo, es un tirano, una persona que nadie se le puede acercar. Hablaba con un joven y bueno, siempre oro por él, y ese joven siempre habla que no ama a sus padres, que no los quiere, que son personas normales para él, porque en su niñez él no vio el abrazo, no vio esa palabra, siempre fue maltratado, lo llevaban para un lado, lo llevaban para otro, y él creció con ese dolor en su corazón, ese resentimiento, y hoy en día él vive su vida normal, pero a sus padres los tiene como cualquier persona, porque alguien entró y dañó. El enemigo viene a destruir, a dañar. Así hay muchas vidas que cierran esos momentos duros y no quieren saber de ese ser querido. Por eso tenemos que ser cuidadosos de qué palabra sale de nuestros labios, cómo la vamos a decir. Si tú vas a dar una corrección, saberla dar, porque podemos dañar un corazón, podemos destruir una vida, y nos las damos de que yo soy correcto, que yo soy como soy, y aunque no le guste yo tengo que decírselo, le guste o no le guste, porque tomamos esas actitudes a veces y no vamos a Dios, que nos puede dar las palabras exactas, la sabiduría que viene de Él para poder amonestar a esa persona si ha cometido algo malo, porque a Dios tenemos que darle cuenta de lo mínimo. Así que nosotros también, que estamos en el proceso, que pecamos, que a veces lo hacemos consciente o inconscientemente, también Dios nos va a juzgar. Mucho cuidado con cada una de estas cosas que nos puede llevar a perder la salvación, esa vida eterna. Gloria a Dios. Dice allí Tito 2, 11, 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no solamente para unos cuantos, a toda esta humanidad, que el católico, que esto, que el otro, a todos los hombres. Lo que pasa es que Dios llama al arrepentimiento, a la conversión, a que dejemos la vida vieja, la idolatría, todo lo que nos aleja de Dios, porque Dios tiene un pueblo, un remanente preparando en esta tierra para llevárselo. Por eso la palabra dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces está en tu corazón si la tomas o la dejas, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente. Lo dice la palabra de Dios.
los deseos mundanos, dice esta palabra, y que vivamos sabia, que seamos sabios, que seamos justos y que vivamos en piedad, en la misericordia de Dios. Por eso Dios nos llama a tener una vida moderada con ese control sobre nuestros impulsos, que siempre van a estar ahí, como quien dice, esperando la oportunidad para yo volverme loco, para yo hacer lo que yo hacía antes. Y es que si no me respeta, hoy nos volamos la cabeza, hoy nos bebemos la sangre, porque la gente habla así. Y entonces ya esa actitud a Dios no le agrada. Esas actitudes son desagradables delante del Señor. ¿Qué nos demuestra estos versículos bíblicos? Que nosotros tenemos que anhelar presencia de Dios para que tú domines eso que quiere allí levantarse cada día, ese impulso en situaciones a veces que se nos presentan, porque tenemos que buscar presencia de Dios para vencer esas actitudes compulsivas, porque si no lo buscamos a Él, estamos perdiendo el tiempo, no estamos dando el fruto que Dios quiere. Entonces Él nos llama a vivir moderadamente, a que controlemos esos actos desagradables. Entonces vemos cómo podemos vencer leyendo esta palabra. Señor, enséñame cómo debo vivir en esta tierra, qué debo hablar, qué no debo hablar. Dame fuerzas para vencer, Dios mío, todo lo que te desagrada a ti, todo lo que me ha alejado de ti, porque son actos que nos alejan de Dios. Y el enemigo feliz, riéndose, y míralo, y eso que va a congregarse, míralo, y eso que se dice que es el mejor esposo, el mejor hijo, actos que no están bien. Y la Biblia nos los enseña, porque tenemos a un Sansón, un hombre escogido por Dios, pero él tenía el deseo desenfrenado, no controlaba el deseo por las mujeres. Era un acto compulsivo que les gustaban, les encantaba a las mujeres. Y así hay más de uno o más de una que les encanta mirar que los ojos, que el cabello, que cómo camina, que parece un modelo, que parece una Barbie, que esto, que lo otro, y desagradamos al Señor, y eso nos hace pecar, eso nos hace tener estas actitudes desagradables delante del Señor. Veíamos a ese Sansón leyendo las Escrituras, que sus padres le prohibieron no meterse con mujeres filisteas, porque no eran del pueblo de Dios, y esas mujeres pues andaban por caminos peligrosos, y ellos sabían que podían extraviarlo en el camino. Pero este muchacho, ni corto ni perezoso, no le importó. ¿Qué fue lo que hizo? Más ligero se fue a buscar a Dálila, y aún determinó que Dálila lo entregó y perdió su vida. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de Dios, por no someterse al llamado, a la disciplina de sus padres. Entonces Dios nos alerta con tiempo para que no nos suceda, porque aquí esta palabra es para todo el mundo en esta tierra, porque necesitamos de ese Dios maravilloso. Tenemos a un Saúl que entró en desobediencia también. Vemos que Saúl, en lugar de esperar al profeta Samuel para ofrecer sacrificio, él no esperó. ¿Qué hizo? Él mismo hizo lo que no le pertenecía. Una actitud compulsiva de un momento, desobedeciendo a Dios. ¿Y qué le pasó? Como resultado, Dios lo aborreció, Dios lo desechó, inclusive fue a consultar con una divina,
porque ya él se estaba alejando de Dios, ya estaba cometiendo faltas que no son el agrado de Dios. Porque si tú estás en un lugar, congregándote en una parte, ¿cómo que vas ahí que por allá el señor o la señora tal, ella te dice todo, ella te adivina, ella te dice quién te está haciendo daño, quién es el que está metido en la mitad, y vas corriendo allá, no voy ahí, y vas allá a consultar, y resulta que de allá vas a traer toda la demoniera para la casa, y el problema se te va a agravar. ¿Por qué? Porque dejaste al Dios Altísimo para irte detrás de una persona que es usada por el enemigo y te va a arrastrar a caminos de perdición, de muerte. Son actos compulsivos en persona que acuden a esos lugares a buscar lo que no tienen que buscar. Si tú tienes fe en Dios, si tú le crees a Dios, ¿qué tienes que inventar más cosas? Entonces, muchas veces estamos jugando con lo que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos burlarnos de Dios. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado por nadie. Y nadie es nadie. No podemos ofender el corazón del Señor. Si tú tomaste una decisión de seguirlo a Él, mantente firme, constante, en búsqueda. Es fácil, te va a costar. Vas a tener que pagar un precio, un sacrificio, no como el de Cristo, porque jamás podemos, pero sí Dios te va a alinear, te va a disciplinar, porque Dios quiere hijos fieles, obedientes, hijos que huelan a Cristo, que reflejen los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y este varón cayó en esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que esos actos impulsivos, nosotros no podemos tomar esas actitudes, porque la gente dice, no, que en la Biblia está todo lo bueno. Sí, hay cosas muy buenas, pero hay escritos que nos enseñan que hay cosas malas que no podemos hacer. Y la gente dice, no, pero sí, Sansón tuvo mujeres, Salomón tuvo mujeres, yo también, porque ahí está escrito en la Biblia. No malinterpretes la palabra de Dios para acomodar tu pecado, para desordenarte y querer coger lo de Dios por hacer lo malo. Porque hoy en día estamos viendo cómo hay congregaciones donde utilizan la palabra de Dios porque dice que Salomón tuvo tantas mujeres, que en Sodoma y Gomorra los hombres se deleitaban hombres con hombres, y toman esa palabra para dañar, y tenemos que predicar la palabra tal y como está. ¿Qué trajo eso? Destrucción, muerte. Lo que pasa es que la gente nada más toma el pedacito del versículo y no leen lo demás, porque ahí se enraizan en un pedacito del versículo y de allí montan una doctrina falsa que los lleva a la condenación, a la muerte. Y Dios está hablando a una humanidad en este tiempo para que no se pierda. Porque si estamos hablando de la venida de Cristo, que viene el rapto de la iglesia, tenemos que cumplir esta palabra, y por estas pequeñas cositas que todavía las tenemos anidaditas en el corazón, nos vamos a perder. Es necesario examinarnos todos los días. Yo por lo menos delante de Dios le he dicho, Señor, si yo tengo algo malo escondido, que yo creo que es bueno, sácamelo, muéstrame, sácame lo malo que de pronto esté por allí, porque si estamos en esta tierra, todavía estamos embolatados, porque Dios está haciendo la obra en ti, en mí, en todas las personas que de verdad abran el corazón, porque el día que partimos es cuando ya estamos preparados. Eso, olvidémonos de que ya estamos volando, estamos pisando tierra, estamos viendo pecado diariamente, pero nosotros tenemos que mantenernos constantes, firmes, delante del Señor, que no te pase como estos varones. Tenemos un ejemplo que también fue un hombre tratado, el apóstol Pedro. Pedro tenía un carácter muy impulsivo. Pedro no midió el día que fueron a buscar a Jesús.
para llevarlo allí a morir en el madero, pero que también resucitó, y hay que recordarlo siempre. Pedro, él no salió a recibirlo ni a hacerle reverencia, él sacó su espada y le voló la oreja a un soldado que estaba allí buscando a Jesús, al soldado Malco, se llama, le dice la escritura, que era siervo del sumo sacerdote. Entonces vemos a un Pedro más adelante que niega a Jesús, que andaba con el Señor, pero que lo negó por miedo. Pero también vemos a un Pedro en las Sagradas Escrituras que escribe las epístolas, también un hombre que fue tratado, como tú y yo tenemos que ser tratados por Dios, porque es necesario, porque nos hace bien, porque eso nos trae a nosotros bendición para nuestras vidas. Y fíjense que cuando uno lee las epístolas de Pedro, estamos hablando de Pedro, vemos la bendición tan grande que dejó Pedro a través de la palabra. Vemos a un Pedro diferente que sufrió, que murió, entregó su vida por ese Cristo maravilloso. Y nosotros en estos tiempos debemos darle gracias a Dios que todavía eso no está pasando. Pero hay lugares que sí está pasando, que están persiguiendo ya a los cristianos, inclusive en nuestra Colombia ya se están dando casos que no quieren que prediquemos esta palabra, y lo haremos siempre y cuando el respaldo de Dios esté en nuestras vidas. No callaremos la palabra, porque la palabra es la que da vida, esperanza, cambio. ¿Cuántos jóvenes en estos tiempos? No, que vamos a llevarlo a tal lugar porque allí se va a levantar del tema, la droga, los actos impulsivos, que tiene problemas psicológicos, y los llevan allí, que el médico, que el tratamiento, y duran un tiempo allí y salen bonitos, gordos, hermosos, y a los pocos días vuelven y recaen. ¿Por qué? Porque a esto hay que meterles a Jesucristo. Porque si vamos a trabajar humanamente, muchos no darán frutos. Tenemos que meter a Dios en todo. ¿Para qué? Para que Dios haga la obra en ese corazón, en esa vida, para que el Espíritu Santo de Dios pueda cambiar ese acto desagradable que nosotros llevamos a cuesta. Que esa vida, que ese hijo que quizás te ha dado problema, esa hija que muchas veces no duerme en casa y que tú vives afligida o afligido por este problema. Solamente Jesucristo de Nazaret puede cambiar una vida. Tienes que pedirle a Dios que tus hijos te honren. Si de pronto tú no honraste a tus padres porque en ese tiempo no conocías al Señor, y hoy en día has reconocido las faltas que cometiste y estás recibiendo lo que sembraste, Dios te da oportunidad de que delante de Dios tú puedas decirle: Señor, hice lo malo, pero hoy en día estoy arrepentido y quiero que mis hijos me honren. Quiero, Señor, que me cambies mi vida, que me des un empleo, no quiero vivir en esta condición, quiero comer bien, quiero disfrutar en esta tierra de lo que yo necesite para no estar en una situación dura, difícil. Pídeselo a Dios, porque quizás a veces cargamos remordimiento y no hemos entendido que ya Dios nos perdonó, que ya Dios nos limpió con su sangre, y todavía de vez en cuando se sale esa actitud compulsiva y quieres vivir de que es la única forma que me respeten. El respeto no se gana siendo violento, el respeto no se gana atropellando personas. No es la forma.
no es el modelo de Dios, porque en el apóstol Pedro vemos un antes y un después. Un pecador que cortaba oreja, un hombre que simplemente se dedicaba a la pesca, porque él no tenía estudios, era un hombre normal, como cualquiera que ni siquiera sabe leer, pero Dios preparó un corazón. Dios entró en el corazón de Pedro para demudarlo en un nuevo hombre. Cuando Jesús le pregunta, ¿quién crees tú que soy yo? Y él da una respuesta en el Espíritu, una respuesta porque Pedro estaba recibiendo del mismo Cristo la revelación y le confiesa que es él el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque Dios preparó ese corazón para un futuro, el poder llevar esa palabra, poder predicar, así como tú y yo tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para que muchas almas no se pierdan, porque hoy en día el mundo está en violencias, en guerras, en terremotos. La gente sale a las calles y va con miedo, con temor, y Dios no nos ha llamado a eso. Tenemos que vivir quieta, reposadamente, pero confiando en Dios. Cuando nosotros nos arrodillamos delante de Él y confesamos lo malo y le pedimos protección, Dios la da. No tenemos que estar pendiente de que me van a hacer esto, lo otro, no. Descansar en Dios, porque Dios te guarda, te protege, envías tus ángeles para que nos protejan a cada uno de nosotros. Entonces encontramos un hombre que estuvo allí comiendo en la mesa. Es Judas Iscariote. Un hombre que allí era el que llevaba el control de la economía, el tesorero. ¿Será que Jesús no lo sabía? Claro que lo sabía, pero como Dios da la oportunidad, lo dejó allí para ver si Judas no extraía el fondo por ser el tesorero. Y mira con la que salió, lo vendió por 30 piezas de plata, lo vendió. Y fíjese que esto no le sirvió a él para nada bueno, porque después le llegó un remordimiento grande a su vida, porque hizo un acto compulsivo, una actitud de repente. Ya lo venía cavilando en su mente y lo fue a ejecutar. Cuando a Jesús lo fueron a buscar, él corrió y terminó tirándose, ahorcándose, quitándose la vida. No fue lo que Dios lo llamó. Él tomó una actitud incorrecta y Dios le dio oportunidad, porque el lidiar tú con una persona todos los días, tú tienes que aprender lo bueno de esa persona. Si tú observas algo malo en la persona, esto no lo voy a hacer, esto está mal, a Dios no le agradan ni a mí tampoco, porque eso también tú tienes que tener una buena formación del hogar, de la familia, y en Cristo Jesús desarrollar todo lo bueno que aprendemos en el caminar con Dios. Entonces estamos viendo actitudes en hombres que están escritos en la palabra que cometieron actos desagradables, esas actitudes compulsivas que hoy en día se ven a diario. Si tú vas en la calle, te tropiezan y es que te van enseguida sacando los puños o un arma, y cuando viene a ver la persona termina mal. Eso es lo que se vive a diario, el pan diario, y nosotros no podemos ponernos con esas personas. Si hay que pedir disculpa, perdón, no lo vi, disculpe, porque la blanda respuesta quita la ira. Nosotros tenemos que brillar como hijos de Dios donde estemos. Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar todas esas situaciones? Pedirle al Espíritu Santo, dame el dominio propio
para controlar estas emociones que dañan mi vida, que me destruyen, y ese fruto tan maravilloso, la paciencia. Imagínense, una persona que todos los días te esté obstinando y diciéndote cosas malas, pasa en la casa, pasa en el empleo. A veces hay empresarios, patrones, que le hacen la vida difícil al trabajador y más a los cristianos. Parece que, bueno, le leyeran todos los días el discurso para obstinarle la vida, y hay que soportar esas personas. ¿Qué podemos hacer? Orar por ellos. Yo, por lo menos, cuando una persona me obstina la vida, yo le digo: ay, Señor, yo te dejo ese problema, eso no es mío, yo te entrego esto, encárgate tú de esto, porque si yo no lo he podido resolver, tú sí lo vas a resolver. Es una actitud de descansar en Dios, de no afanarnos, de no estar obstinándonos, ni sufriendo por alguien que ya Cristo pagó por esa persona. Nos toca es orar por ello. Entonces, la paciencia, tenerla, reflexionar antes de tomar una decisión incorrecta que nos puede perjudicar a un futuro. Tener una vida disciplinaria, mantenernos allí con ese objetivo, con ese propósito, a qué Dios me llamó, qué debo hacer, qué debo sembrar para el reino, buscar almas para predicarles la palabra. Es la mejor siembra que podemos, esta palabra, y ser consciente de que esto trae consecuencias si nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Así que, amado hermano, amigo, Dios hoy nos ha traído esta palabra de esas actitudes compulsivas que no te van a llevar a ningún lugar de bendición. Entonces, si tú estás preparando a ese Cristo maravilloso, hoy es el día de que nosotros nos pongamos en manos de Dios para pedirle perdón y que Dios nos ayude en el transitar en esta tierra para ver un día su rostro. Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos perdón, Señor. Límpianos cada día con tu sangre preciosa, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, a no estar tropezando, Dios de la gloria, y si lo hacemos, poder levantarnos nuevamente, porque tú nos llevas de tu mano, Señor. Queremos agradar tu corazón, Señor. Queremos servirte. Agradecidos estamos, Señor, por las misericordias, por habernos escogido, Padre mío. Hoy, Dios mío, nos despojamos de todo lo malo que pueda pasar a nuestro corazón. Entregamos áreas que a ti no te agradan, Dios mío. Rompe cadenas, ligaduras, ataduras. Mira a aquel amigo que necesita de ti, Señor. Tócalo ahora, Señor. Haz una obra maravillosa, Dios mío. Rompe las cadenas, las ligaduras. Llévate, Señor, lo que estorba, lo que no hace bien. El que está enfermo ahora, tócalo, Señor. Sánalo, Dios mío. El que tiene allí una petición, Padre amado, tú hoy respondes, Dios mío. Quita la enfermedad, quita el obstáculo, quita el impedimento, Señor. Toda prueba dura, Dios mío, alivia esas cargas, Señor, para poder entregarte, Dios mío, lo valioso, lo que tú quieres de nosotros, Dios de la gloria, para que podamos ser esos hijos, Dios, en buena conducta, en buena disciplina, Padre mío, y que podamos, Dios de la gloria, estar contigo, Señor, un día y ver tu rostro cara a cara. Y te damos la gloria y te damos la honra porque te la mereces. Y la gloria es para ti, Señor. Gracias,